Estamos de regreso para preguntarnos o tratar de responder más bien a la pregunta ¿cuándo se jodió Chile? Que es el sugerente título de un libro que recién se estrena, está tan nuevo, está recién salido de la imprenta que incluso alcanza a incluir resultados de las elecciones municipales que fueron hace menos de un mes. Exacto. Don Claudio Fuentes, director de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, cientista político, gracias por acompañarnos aquí en el estudio de Cooperativa. Bienvenido. Ok, gracias a ustedes por invitarme. Claudio, ¿cuándo se jodió Chile? Aquí estaba leyendo la introducción de Jorge Baradit, que coincide contigo, que parece que Chile nació jodido. Claro, es un poco ese el argumento, lo voy elaborando. Mira, este libro primero está destinado a un público más general y por lo tanto lo que se va a encontrar son pequeños extractos, pequeños citas, fluye muy rápido porque son pequeños textos, donde yo voy en una búsqueda un poquito desenfrenada, tratando de buscar el minuto, el instante donde se jodió. Y voy encontrando muchos minutos, muchos instantes, muchos momentos de la historia y al principio pensaba que iba a llegar a 1990, 1988 aproximadamente, con una elección muy reñida que fue la de Elwin con Valdés y Frey en lo que se llamó el Carmen Gate. Pero después me fui para atrás y en realidad llegué a 1810. Y ahí está el tema de la conversación que yo creo que estoy tratando de estimular, que tiene que ver con que nos sentimos en un momento que hay una crisis hoy día. Una crisis de instituciones, dijo Lago, una crisis social, política, donde tenemos una visión del pasado como un pasado ideal, como que los próceres crearon una república y eso se está desmoronando. Y lo que yo trato de mostrar es que la vida en realidad es mucho más compleja, es más rica y la codicia, los intereses mañosos, las traiciones, la violencia ha estado presente en la historia de Chile republicana desde el inicio de esa república y que por lo tanto tenemos que tener mucho más matices y que a lo mejor el momento actual es mucho más promisorio porque hoy día estamos interpelando ciertas paradigmas que nos acompañan por 200 años. Yo creo que eso es lo interesante de que en realidad a lo mejor estamos en un momento positivo más que negativo del devenir de la democracia. Es que eso mismo te iba a preguntar, porque es inevitable la referencia al texto de nuestros vecinos del norte, ¿no? Cuando se jodió el Perú, claro, que es un texto que, claro, que tenía mucho de reflexión, pero una reflexión casi negativa. En este caso, por lo que estaba revisando, hay un aporte, digamos, buscando, como dices tú en el subtítulo, Memorias para la Democracia, claro. El tratar de encontrar de estos momentos siempre elecciones, ¿no? Sí, no, mira, eso es lo interesante. Acá, por un lado, yo... O sea, y digo interesante porque es mi libro, tratando de venderlo. Claro. No, pero mira, lo que a mí me interesó es, en la medida en que iba buscando archivos, hablaba con algunos amigos historiadores, con gente que ha trabajado en archivos, fui a Memoria Chilena, que es un sitio web muy bueno, sí, realmente recomendable, usé mucho esa fuente. Claro. ¿Y qué me fui encontrando? Que en realidad es muchas anécdotas de cómo se hacían las elecciones en 1840, por ejemplo. Ignacio Domeyko tiene un retrato impresionante, así muy detallado, de cómo se hacían las elecciones en 1839-40 en Chile, cuando nacía la democracia. Pero también pequeños fragmentos de historias de, por ejemplo, de la cosa social. Porque no es solo la democracia, sino que también es cómo los empresarios han estado metidos en la política desde siempre. No es algo que ahora aparezca. En el siglo XIX, cuando se produjo una gran crisis política porque el gobierno controlaba las elecciones a partir de los municipios, la respuesta de los liberales, en ese entonces, en 1870 y tanto, fue crear una junta de grandes contribuyentes para regular las elecciones. Es decir, los que pagaban más impuestos serían el consejo que regularía el padrón electoral. Es decir, del poder político, el poder económico pasó a controlar las elecciones. Entonces, el poder económico siempre ha estado presente en nuestra república. Pero también, esto también habla de la sociedad, de por ejemplo, que un párrafo de una carta que le escribe Gabriela Mistral a Pedro Aguirre Cerda, que en ese entonces era un senador, todavía no era presidente, en 1926, y le dice qué es lo que estaba viendo de Chile ella en ese momento. Ella viene a Chile y recorre y dice, ¿sabes qué? Veo todavía una oligarquía que abusa mucho de los campesinos, pero también veo una clase media que quiere luz, y era como leer
el Chile actual. O la famosa carta de Enrique McKeever, por ejemplo, en el año 1900, que dice, ¿qué nos pasa como república que siento una infelicidad? 1900. Claro. Y dice, y ahí habla de el factor central es la inmoralidad pública, y habla del cuestionamiento a la élite política que estaba muy cuestionada en el año 1900. Entonces, mucha referencia histórica que vuelve y que mirada desde hoy, yo creo que cobra mucho sentido. Claudio Fuentes, en estos apuntes para la democracia, inevitable no preguntarte por lo que ha ocurrido esta semana. Si hay una segunda o tercera edición del libro, tal vez debiera haber un capítulo de la muñeca inflable, ¿o no? ¿Se jodió un poco más el país esta semana? Yo creo que sí. Aquí yo creo que hay dos dimensiones. Algunos han señalado que esto fue como una cosa de mal gusto y punto, que no había que exagerarlo, etcétera. Pero, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de la élite de la élite, o sea, del 0,1% de los chilenos más educados, que se supone son los más sensibles a los temas de los abusos, de la violencia de género, etcétera, y sin embargo, como que estaban inconscientes de lo que estaban proyectando, porque esto no es una reunión de amigos en una fiesta de despedida soltero, esto es un espacio público que proyecta hacia lo público. Yo creo que eso, aunque sea una empresa privada, aunque sea una asociación de privados, tienen una responsabilidad pública, y yo creo que esa dimensión de no medir el impacto que iba a tener esa inconsciencia que de pronto después Fantuzzi lo reconoce, dice me equivoqué. Es que eso ocurre el día siguiente, pero es que te quería preguntar justamente la dimensión política de este asunto. Lo conversábamos también aquí mismo ayer en el programa con el senador Letelier, lo hemos informado, hemos visto diferentes ángulos de lo que ocurrió a partir de esta junta de la Sexma, pero el impacto político que esto podría tener también de aquí en adelante. Yo sé que en esta semana ha habido reuniones, conversaba con un par de dirigentes empresariales de otras ramas también que me decían, acá hay un antes y un después. O sea, ojalá que haya un antes y un después. O sea, en términos políticos, yo creo que va a tener a lo mejor un efecto en el corto plazo de cuestionamiento a algunos candidatos que fueron a reírse, que lo tomaron un poquito más livianamente la situación y que no midieron en ese instante lo que estaba pasando. Pero por otro lado, yo creo que también nos va a plantear, y yo creo que en eso los medios van a colocarlo seguramente el próximo año, temas mucho más sustantivos que hoy día estamos discutiendo. O sea, hoy día en nuestra sociedad estamos discutiendo sobre migraciones y la discriminación que se produce sobre eso, sobre el tema de relaciones de género. O sea, preguntarse, a ver, el menos del 5%, creo que es el 1, y tanto por ciento de los directores de las directoras de empresas son mujeres. O sea, de hecho, hoy día, en la Junta de ASEXMA, en la Junta Directiva de ASEXMA, donde se resolvió respecto de este cargo de disposición de Roberto Fantuzzi, había solo hombres. Claro, había una mujer también, pero que era expresidenta de ASEXMA. Claro, entonces, pero la decisión en definitiva, quienes tenían derecho a voto, fueron solo hombres. Y eso plantea un problema político en términos de, por ejemplo, en España, ¿qué es lo que hizo el gobierno español? Que dijo, bueno, las empresas con las que el Estado va a negociar, o sea, va a hacer contratos, el Estado va a exigirle cuotas de mujeres en directorios a esas empresas. O sea, el Estado se hace cargo de eso para resolver esa desigualdad. Entonces, ¿es factible hacer eso? Yo creo que deberíamos ir hacia allá. A partir de eso, Claudio Fuentes, hoy día un par de personas me escribían diciendo, bueno, pero nos escandalizamos por la muñeca inflable, pero las autoridades, incluso algunos medios de comunicación, no se han escandalizado de la misma magnitud con el niño asesinado de 13 años en el sur del país, o con los casos de violación que se han denunciado al interior del Sename. Es cierto, se ha informado de aquello, pero no han reaccionado las autoridades, los dirigentes políticos, incluso algunos medios de comunicación, en la misma magnitud. ¿Hay ahí un problema también? Puede ser, sí. O sea, ahora yo, respecto de eso, a ver, es como... ¿Dónde ponemos las prioridades, básicamente? Claro, caminar y mascar chicle. A ver, ¿podemos preocuparnos de dos temas a la vez? Yo creo que sí. O sea, efectivamente, a lo mejor hay una responsabilidad de los medios de preocupación. Sin embargo, yo tampoco minimizaría el tema de la muñeca inflable en términos de decir, mira, esto es simplemente una mala ordinaria, etcétera, porque refleja
una forma de entender las relaciones en la sociedad. Y eso yo creo que también es importante. Ahora, no necesariamente uno tiene que decir, bueno, esto va en primera plana y esto va en segunda plana, esto es una notita pequeña de apuntes y esto es una gran noticia. Yo creo que eso también depende mucho de las líneas editoriales. Aquí estamos hablando de grandes empresarios con mucho poder económico, por lo tanto también hay un cuestionamiento desde el punto de vista de los grandes poderes económicos que gobiernan el país. Queda menos de un año para la elección presidencial. Quiero sacarte un poco del libro del cuándo se jodió Chile, y en tu rol como cientista político destacado, analista de elecciones también. Muy probablemente en los próximos días vamos a conocer la encuesta CEP. ¿Los candidatos que están en carrera siguen hasta el próximo año, a tu juicio? O sea, va a depender mucho ciertamente de cómo se resuelvan las primarias. O sea, yo creo que hoy día, de aquí a seguramente fines de enero, mediados de marzo, se va a resolver internamente en los partidos cómo se van a perfilar ellos. Yo creo que se está esperando las encuestas para ver cuánto sube o sigue subiendo o no Guillé en el caso de la nueva mayoría. Te lo pregunto de otra forma, ¿quién ves en la papeleta? Yo creo que primero hay un escenario mucho más incierto que en épocas anteriores. O sea, en la última elección Bachelet obviamente marcaba como nunca, Piñera en su momento. Hoy día hay una situación de mayor incertidumbre. O sea, primero, en la nueva mayoría yo creo que vivimos un escenario muy similar al 2009, donde estaba una disputa de poder. Sabíamos que Marco Enrique iba a estar, pero Frey, y te acuerdas que Frey y Lago estaba muy líquido. Yo creo que todavía está líquido. Puede ser Insulza, si es que Lago sigue cayendo. Entonces yo creo que todavía es muy, como dicen en Estados Unidos, too soon to call la elección. Y eso que queda menos de un año. Claudio Fuentes, cientista político, director además de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Hugo Portales. ¿Cuándo se jodió Chile? Ya está en librerías, ¿no? Sí, está en librerías. Ahora ya está en la Catalonia, en la Urbina. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el estudio de Cooperativa. Vamos, gracias a usted. Nosotros vamos a una muy breve pausa, ya estamos de regreso en lo que queda del día.